Listo. ¿Iniciamos, mi profe Ángela? Sí, sí, señor. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos por estar acá conectados. Les recordamos que esta es la web número 3 del curso de psicofisiología. Quien les habla, Ángela Grisales, directora del curso. Nos acompañan hoy los docentes Roberto Jaramillo, Amy Paola Osorio, Gloria Sandoval y Luz Estela Muñoz, quienes estarán direccionando la web del día de hoy. Cualquier inquietud la dejamos al final para las preguntas y respuestas. Sin embargo, si va surgiendo algo, les agradezco por favor que por el chat lo vayan manifestando, por allí iremos dando respuesta. Y también les pido amablemente tener los micrófonos en silencio. Entonces, bienvenidos y muchas gracias, profes. Adelante. Muchas gracias, profe. Gracias por el espacio y gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Mi nombre es Roberto Jaramillo. Voy a comentarles un poquito los temas a tratar y luego vamos a meternos un poquito en el asunto ya de la exposición. Vamos a hablar un poco sobre la conducta alimenticia y la respuesta sexual. Como ya lo dijo la profe Ángela, mi nombre es Roberto Jaramillo, la profe Amy Paola Osorio, la profe Gloria Sandoval y la profe Luz Estela Muñoz. Vamos a arrancar primero con conducta alimenticia, luego vamos a hablar de lo que es la respuesta sexual y luego vamos a dar el paso a explicar la actividad. Como ya lo dijo nuestra directora, si tienen alguna duda, algún aspecto, pueden ir poniéndolo en el chat o podemos esperar al final donde hacemos una sesión de preguntas. Del resto, pues ya lo dijo nuestra directora, tener cuidado con los micrófonos, si hay alguna duda o algún asunto, irlo plasmando en el chat. Entonces, arranquemos un poco con lo que es la conducta alimenticia. ¿Sí? La conducta alimenticia es una conducta que nos permite regular nuestra vida y regular la ingesta de alimentación. Se supone que desde el modelo homeostásico, desde el modelo de equilibrio de nuestro cuerpo, esta conducta se dispara o inicia cuando sentimos que hemos perdido ese equilibrio y se recupera cuando nos alimentamos. En otras palabras, nuestro cuerpo funciona con unas señales de hambre que dan paso a ese proceso de la alimentación, ¿sí? Y se detiene por unas señales de saciedad. Ya vamos a ver esos dos aspectos, ¿sí? Por ahora quiero que quede claro que desde el modelo homeostásico tenemos señales de hambre que inician la conducta alimenticia y señales de saciedad que detienen esa conducta alimenticia. Lógicamente estas señales son internas, pero ya vamos a ver que no es tanto así o no es tan claro como nosotros podemos verlo en un primer momento. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿qué se supone? Que estas señales internas que nos muestran el hambre, que nos muestran la saciedad, eh, inician por la regulación que tiene nuestro propio cuerpo y se van a estar hasta que se restablezca el equilibrio. Creo que todos en algún momento hemos sentido que tenemos alguna debilidad, que no nos sentimos bien, y lo que se parte es que ese mismo suceso se da cuando se da la parte alimenticia y que por eso es importante mantenerlo en ese equilibrio del que hablamos. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Entonces, vamos a arrancar por esas señales que nos da la alimentación o por esas señales que miramos cuando necesitamos alimentarnos. ¿Listo? Entonces, lo primero que salió en ese modelo homeostático fue lo que llamaron la hipótesis glucostática. ¿Sí? Esa hipótesis glucostática, ¿qué nos dice? Que nuestro cuerpo va a reconocer cuando se disminuye la cantidad de glucosa que tenemos, de azúcar que tenemos. ¿Sí? Y que se da esa reducción en esos niveles de glucosa y se produce el hambre. Por lo tanto, se inicia el proceso de alimentación. Sí, entonces, yo estoy normal, se reduce mi nivel de glucosa, mi nivel de azúcar, necesito alimentarme, aparece el hambre, necesito alimentarme y yo busco revisar cómo hago esa alimentación. Evidencias se han encontrado en las personas diabéticas que cuando ya saben ustedes que ellas sufren mucho con ese proceso del azúcar y demás, y que deben tener ese proceso regulado. Entonces, se parte de ese hecho. La hipótesis glucostática lo que nos va a decir es exactamente eso, que nosotros mantenemos esos niveles de glucosa. Para eso, para que se mantenga esos niveles de glucosa, vamos a necesitar unas neuronas sensibles a la glucosa. Glucosensibles las llaman los científicos que se dedican a ese proceso. ¿Y qué es lo que ellos miran? Que
esas neuronas, que según ellos están, es una hipótesis todavía no comprobada, vamos a ver que hay varias cosas que afectan la conducta alimenticia. ¿Sí? Esas neuronas glucosensibles se encuentran en el hipotálamo. Entonces, nuestro hipotálamo va a darnos señales de que está bajando el nivel de glucosa y nos da hambre. ¿Cuándo baja ese nivel de glucosa? Cuando no nos hemos alimentado por un largo tiempo. Ya sabemos más o menos, creo que cada uno de ustedes conoce su cuerpo, sabe más o menos a qué hora le da hambre, frente a qué aspectos le da hambre, cómo se da ese proceso, cómo lo puede ir manejando. Piensen en eso en términos de cerebro y cómo lo manejaría el cerebro. ¿Sí? Entonces, ojo, hipótesis glucostáticas. Si esa pregunta aparece, se da cuando se reducen los niveles de glucosa, de azúcar en nuestra sangre. ¿Y qué es lo que sucede? Nos da esa sensación de hambre y se instala la conducta alimenticia. Pero no es tan sencillo. Vamos a ver que hay lo que llaman el aprendizaje y los reflejos cefálicos. Les recuerdo la web 2. En la web 2 veíamos un poquito en el sueño el ritmo circadiano. ¿Sí? Ese ritmo que nos dice a qué horas acostarnos, a qué horas levantarnos, cuánto debemos descansar, las horas y demás, acostarnos por la noche y demás. Ojo con eso. Nuestra alimentación también tiene un ritmo circadiano. ¿Sí? Ese ritmo circadiano también nos demuestra ciertas horas de alimentación. ¿Sí? Los seres humanos somos animales diurnos, por lo general, o somos diurnos, mejor dicho, ya que algunas costumbres de algunos hayan cambiado, es un proceso totalmente ajeno. ¿Qué sucede entonces? El ritmo circadiano nos activa esa hambre cuando hay luz, a ciertas horas de la luz, por ejemplo, al mediodía se supone por la luz, aunque ya vamos a ver ese proceso también tiene algunos aspectos interesantes ahí. Sí, y lógicamente tenemos ciertas horas de comida. Entonces, no sé si recuerden, no puedo ver el chat, espero que recuerden lo que les digo. Eh, Recordemos también un poquito los procesos de Pavlov y el condicionamiento clásico. ¿Sí? Los perritos, la campanita, y entonces la campanita sonaba y los perros salivaban. Eso también sucede en los seres humanos. ¿Sí? También tenemos algunos aspectos del condicionamiento clásico, del aprendizaje en nuestros hábitos alimenticios. ¿Sí? Y quiero que piensen en algún momento a qué hora les da hambre. Eso también no solo es el ritmo circadiano, es cierto condicionamiento temporal que tenemos los seres humanos. ¿A qué hora les da hambre? Listo, a mí me da hambre a las 12 del día. Otros por ahí me dirán, pues, profe, yo la verdad, en las ciudades grandes, sobre todo, la gente se acostumbra a desayunar y el almuerzo es algo muy rápido y ya la cena es algo muy, muy veloz. Otros, en cambio, que los que vivan en algunas ciudades pequeñas, me van a decir, pues, profe, yo alcanzo a ir a almorzar, tomarme una siesta, qué sé yo, y me da hambre, sí, a mí sí, en eso sí soy como relojito, a las 12:30 me da hambre. Sí, ojo, ese condicionamiento temporal existe. El condicionamiento clásico se vuelve un poco real en ese aspecto, ¿sí? Quiero que piensen cuando van a un restaurante o a un sitio donde vayan a comer. Tal vez no tengamos mucha hambre, pero vamos y empieza a darnos hambre, ¿sí? Algo parecido a lo que sucedía con Pavlov. Hay otras señales que vamos a ir viendo poco a poco. A todo esto, los científicos los han llamado los reflejos cefálicos, porque producen activaciones cerebrales, porque producen aspectos cerebrales y producen aspectos en nuestra cabeza. ¿Y cuál es su intención? Prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para manejar ese alimento. ¿Sí? ¿Hay un micrófono abierto por ahí? Bueno, sigo comentando, me avisan Ya si hay reviso. alguna. Mi profe Loren Ginette, porfa. Mis Listo. profes, también tenemos los que estamos en la web. Tenemos permiso también para silenciar los micrófonos que estén abiertos. Muchas gracias, profe, por el aviso. Listo, ahí quedó, ahí quedamos muy atentos. Listo. Entonces, ojo, miren que ya vamos viendo dos cositas importantes de la conducta alimenticia. La primera, la hipótesis glucostática, que nos dice que cuando se baja el azúcar, activamos ese proceso de alimentación. Y nos da hambre, lógicamente. Y también están el aprendizaje y los reflejos cefálicos. Vemos que el ritmo circadiano, la luz, tiene cierta influencia en nuestra alimentación y vemos que también hay cierto condicionamiento temporal que nos prepara hacia la alimentación. Ya les dije, se supone que esta conducta alimenticia se da con señales de hambre y estas paran cuando se da señales de saciedad. Entonces, lo lógico que nos debe seguir son las señales de saciedad. ¿Sí? Entonces,
hay ciertas señales de saciedad a corto plazo. Entonces, esa tensión estomacal que a veces nos da, algunos dicen que esa tiene la influencia de que dejemos de comer, ¿sí? Esa sensación de llenura que nos hace sentir incómodos y el nervio vago nos hace dar cuenta, lleva esa sensación hacia nuestro cerebro y nos hace dar cuenta de que estamos llenos, de que ya no queremos más. Es cuando uno llega al momento de que se está alimentando y dice, no, ya no me entro más, ya no puedo más, ¿sí? Y también está una hormona péptida, que es la colecitoquinina, que tiene que ver con la parte de bilis y también se encarga de avisarnos que estamos saciados, que no tenemos más hambre, que queremos parar en nuestra alimentación. Ojo a esos dos aspectos. Estos son a corto plazo, ¿sí? Debemos tenerlos muy en cuenta porque son a corto plazo. Miren que a la vez ya vamos hablando de algunas cosas psicofisiológicas, ¿sí? Entonces ya hablamos de glucosa, por lo tanto también tenemos que pensar en que en la hormona de la insulina, que se encarga de manejar toda esa parte del azúcar, y también vemos esta hormona péptica que nos ayuda a revisar esto. Pero ojo, muchos de ustedes me dirán, listo, pero esas señales de saciedad funcionan en el momento porque es a corto plazo, pero después, ¿qué nos pasa? ¿Qué sucede con nosotros? Porque hay ciertos problemas a nivel alimenticio que todos conocemos y que ahora vamos a hablar y que muchos de ustedes ya han abordado, como son las alteraciones. Entonces vamos a encontrar que también hay ciertas señales a largo plazo, ¿sí? Perdón, me adelanté un poco. Sí, entonces aparece en primera instancia, ¿qué es lo que nos dicen a largo plazo? Debemos mantener el peso. ¿Eso ha ido cambiando? Sí, algunos psicólogos humanistas dicen por ahí algo muy bonito y es que nuestro cuerpo nos envía señales y a veces no sabemos leerlas. Sí, entonces en muchos casos hemos visto que hay problemas y ya lo vamos a revisar un poco más para mantener ese peso. ¿Sí? Entonces aparece otra idea que fue muy sonora en algún momento, que todavía no se comprueba, porque no les puedo decir qué es la teoría de la hipótesis lipostática. Tiene que ver con el nivel de grasas. ¿Qué va a decir esta hipótesis? Que las señales de saciedad también se relacionan con el nivel de grasas que percibimos en nosotros mismos, con nuestro nivel de grasa. Tenemos un límite y ese límite es el que manejamos. Hasta ahí podemos llegar. Y entonces se da un freno y se maneja un poco la parte de las grasas. Sí, entonces llegamos hasta cierto momento en que tenemos tanta cantidad de grasa y nuestro mismo cuerpo dice, descansemos de eso. ¿Eso gracias a qué? A las hormonas como la leptina y la insulina. Ellas nos permiten revisar esas grasas, nos permiten ver hasta qué momento han llegado esas grasas y cómo las podemos manejar. ¿Sí? Entonces, la hipótesis lipostática nos va a decir, frenemos ahí, la leptina y la insulina van a llevar esa información y nos van a decir, tranquilo, usted ya está en su nivel de grasas adecuado, no se alimente más. Todo eso llega a la zona ventral del hipotálamo. Pues vamos a ver un pequeño resumen, una gráfica que tienen ustedes eh, en sus, en sus conferencias, en el texto que la red recomienda leer, y es, miren todo lo que se mueve en la conducta de alimentación. ¿Sí? Parámetros fisiológicos, la glucosa, la leptina, la insulina, que ya sabemos que nos dan señales de cuándo nos debe dar hambre o cuándo nos da hambre, cuando falta la glucosa, cuando la leptina y la insulina están ahí. ¿Sí? Tenemos estímulos interoceptivos, tal vez no los nombré, ofrezco una disculpa. Esos dolores estomacales, esos retorcijones estomacales que en algún momento nos pueden llegar, ¿sí? Y que obviamente nos afectan de cierta manera. Hay claves temporales. Regálenme un segundo, perdónenme. Perdón, qué pena que usted está haciendo para que no me vaya a fallar la conexión. Sí, esas contracciones estomacales que a veces nos dan cuando tenemos hambre también son parte de esa conducta alimenticia. Sí, y están claves temporales, como ya lo decía, el ritmo circadiano, tenemos ciertas horas de alimentación
Las claves condicionadas a la alimentación, como la hora, el condicionamiento temporal, el llegar a una parte donde vamos a comer, y señales estereoceptivas, ¿sí? Asociadas a la comida. Sí, ya vamos a ver eso. Las preferencias y aversiones condicionales. Ya las vamos a ver, no se preocupen por eso. Las vamos a ver. ¿En qué aspecto? Nuestra dieta tiene que ver mucho con nuestra cultura. Sí, pues por aquí debe haber gente de Medellín, de la zona de Antioquia, entonces el típico allá es frijoles, y encuentras en casi todos los restaurantes el típico y es frijoles. Sí, muchos van a decir, este señor como que vive en Pasto, yo vivo en Pasto, en Pasto se come cuy. Sí, se come cuy, yo no como por circunstancias de la vida, pero por ejemplo, para muchos de ustedes puede ser qué horrible comerse un animal de esos, por ejemplo. Sí, no hablemos de la diferencia de alimentación que tenemos con los chinos o con otros países. Las preferencias de nuestra alimentación están relacionadas con nuestra cultura y con lo que la cultura nos enseña a alimentarnos. Y lógicamente también hay aspectos como las aversiones condicionadas, ¿sí? Digamos que yo me tomo un vaso de leche, me sienta mal, pero luego del vaso de leche, por esas cosas del destino, me comí un bocadillo. Y yo le echo la culpa al bocadillo y no puedo ni ver ni alimentarme con el bocadillo. ¿Qué es lo curioso? Que si yo llego a comer bocadillo, mi cerebro ha aprendido tanto esa asociación que pueda que yo presente problemas alimenticios o pueda que yo presente problemas al alimentarme con ese bocadillo. Cosa curiosa, pero para que vean ustedes que las preferencias y las aversiones condicionadas existen. Y ahora sí, fisiológicamente ya hemos visto hormonas relacionadas. Entonces está la insulina, la leptina, ¿sí? Pero no son las únicas que existen, ¿sí? También están los sistemas cerebrales, ¿sí? Entonces, en algún momento se habló de los dos centros del hipotálamo, el ventromedial y el lateral. Y entonces algún sabio dijo, fácil, el uno reduce la alimentación y el otro la incrementa. Y se acabó el problema. Sí, entonces, ojo, en esas imágenes de la actividad, perdón si me adelanto, les ofrezco una disculpa a mis compañeras, el hipotálamo tiene que estar. No puede faltar en esas imágenes de la actividad. ¿Qué sucede? Entonces el hipotálamo tenía dos centros, el lateral y el ventromedial. Se acabó. El uno se reducía la conducta, el otro incrementaba la conducta. Perfecto. ¿De dónde sacamos esa hipótesis? Hicimos experimentos con animales. Obviamente no los hice yo, pero es para que me entiendan. Pero entonces se continuó investigando y el asunto no fue tan fácil como lo pensaban. ¿Sí? Entonces miren que el ventromedial, sí, cuando yo lo estimulo, ese núcleo del hipotálamo, se da una reducción de la alimentación. Sí, pero cuando se daña, se da una hiperfagia, o sea, un aumento en la alimentación. ¿Sí? Un aumento en la alimentación que complica algunas cosas. Miren eso, si lo estimulo, reduzco, pero si hay una lesión, se aumenta de manera desproporcionada. ¿Sí? Y el otro núcleo del hipotálamo relacionado, el lateral. Si yo lo estimulo, hay un incremento en la conducta alimenticia. Pero si hay una lesión, se da una fagia, una pérdida de la conducta alimenticia por tiempo. ¿Sí? Incluso dicen que cuando la lesión es muy grave, la alimentación deja de estar en roedores. Sí, entonces para que me entiendan, sí, los dos centros se relacionan con la alimentación, el ventromedial y el lateral, pero su función debe revisarse de acuerdo a lo que se haga con ellas. El ventromedial, si se estimula, reduce la conducta. Si hay una lesión, se puede dar hiperfagia. El lateral, si se estimula, hay un incremento. Si se lesiona, puede dar una fagia. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Y entonces llegamos a un punto que son las alteraciones de esa conducta alimenticia. ¿Sí? Entonces, vamos a charlar un poquito sobre estas. Entonces, voy a arrancar como por las más conocidas. Les ofrezco una disculpa, si falta algo me avisan, que para eso estamos aquí. Entonces arrancamos con la anorexia nerviosa. Sí, algunas cosas ustedes ya las saben mejor que yo y las pueden ir revisando. O las vamos a ir comentando un poquito aquí. Características principales. Distorsiones cognitivas sobre todo en lo que es la imagen corporal. La persona se ve en un espejo y se ve gorda, así esté muy flaca, en términos muy sencillos. Sí, su peso es alto. Él se ve en una báscula y dice tengo mucho peso, pero cuando uno va a ver está muy bajo de peso.
una obsesión por la gordura. Entonces no es raro que las personas anoréxicas sean de las que cogen un paquete de papas y miran cuántas calorías, cuántas azúcares, cuántos esos tienen. Eso lo deberíamos hacer todos, pero pues ellos lo hacen especialmente fuerte. Y un miedo desproporcionado al aumento de peso. Un miedo totalmente desproporcionado al aumentar del peso. Entonces, miren, aquí me robé esta gráfica del compendio de psiquiatría y ellos dicen, bueno, hay ciertas características genéticas que influyen en tu peso. El estrés y las influencias socioculturales influyen en la anorexia. ¿Qué sucede? Para ninguno de ustedes es desconocido que a nosotros nos venden una cantidad de modelos delgados, nos muestran mujeres de cuerpos espectaculares muy delgadas, nos muestran hombres de cuerpos muy atléticos y entonces nosotros queremos parecernos a ese modelo y empezamos a tener este tipo de enfermedades como la anorexia nerviosa. Muy común, por desgracia, sí, yo sé, es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, es más, la proporción es muy alta, puede llevar incluso a la muerte si no se mira adecuadamente o si no se trata adecuadamente. Aquí es importante que ustedes como psicólogos y psicólogas vayan sabiendo que este tipo de trastornos es bueno que sean abordados en equipos disciplinares. No el psicólogo solo, sino que haya gente que acompañe el proceso. Y aquí viene un trastorno un poco curioso, ¿sí? El trastorno de atracones frecuentes. ¿Sí? Ojo con este. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la clave de este trastorno? Yo llego un día con hambre, un hambre feroz, y me como todo lo que encuentro, de manera rápida, ¿sí? Encuentro pastel, me como el pastel, encuentro arroz, me como el arroz, como mucho, ¿sí? Ojo, pero listo, una vez no alcanza a ser trastorno, pero si yo lo hago una vez por semana durante al menos 3 meses, puede tener complicaciones. Yo como exageradamente rápido. Hasta esa llenura insoportable que uno ya no acepta, que se siente mal, pero lo hace. Incluso a veces sin tener hambre. Muchos a veces se esconden por vergüenza, pero lo hacen. ¿Sí? Y la persona dice, hijo, pucha, yo no puedo controlar la comida, yo la tengo enfrente y tengo que comerme. Ojo con esto. Sin medidas compensatorias. Yo no hago ninguna medida compensatoria. Entonces, no es que yo vaya a hacer ejercicio para bajar los kilos que subí hoy, no. No es que yo me vaya a tomar un purgante o a provocarme el vómito, no. Ojo, el trastorno de atracones tiene esa característica importante, no tiene medidas compensatorias. Entonces piensen, en 5 o 10 minutos donde la persona se come todo lo que encuentra, ¿sí? Y no hace ninguna medida compensatoria. Se siente incómodo porque está lleno, porque no tiene control, porque no tiene la fuerza de voluntad para no hacerlo, pero en ningún momento para o en ningún momento siente que deba parar. ¿Sí? Ojo con eso, porque el otro trastorno que es muy conocido, que es la bulimia nerviosa, tiene la misma característica. Grandes cantidades de comida, pero con medidas compensatorias. Mismas características, una vez por semana, durante 3 meses, comer mucho, rápido, hasta sentirse horriblemente lleno, e incluso se hace sin hambre y a veces se hace a solas por vergüenza. Perfecto. Por ahí vi una manito levantada, no alcancé a ver de quién. Sí, ojo con eso, pero tengo medidas compensatorias. Me provoco el vómito. Creo que una de las características más fuertes y que da como cabida a sus tipos es si es de tipo purgatorio o no. ¿Qué quiere decir? Tipo purgatorio. Yo tomo alguna medicina, algún aspecto que sirva como purgante, e incluso la costumbre horrible de provocarse el vómito estimulando la úvula, sí, o sea, meterse el dedo para vomitar. Eh, o Y está el sin medidas purgatorias. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues yo me pegué un atracón fuertísimo ayer, me voy al gimnasio y sudo todo el día, quedo con la pálida, pero compensé de alguna manera. Entonces, ojo, esa diferencia entre bulimia y atracones existe, ¿sí? Son atracones cuando la persona no tiene medidas compensatorias y es bulimia cuando la persona tiene medidas compensatorias. Ojo con esa parte. ¿Listo? Voy a seguir con unos dos que siempre me han llamado mucho la atención. El trastorno de pica. Me recuerda a Gabriel García Márquez,
Los que leyeron 100 años de soledad tal vez recuerden que en la familia Buendía había una niña que comía tierra. ¿Sí? Eso es exactamente la pica. ¿Sí? Es comer sustancias no nutritivas, no alimentativas, no alimenticias. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? La persona come tierra, come espuma, ¿sí? Obviamente es inapropiado para su grado de desarrollo, pero no tiene que ver con la cultura. Ojo, hay muchas culturas que dicen, sí, coma esto. Ojo, y no se asocia a algún tipo de trastorno, como por decir algo, un déficit cognitivo, algún aspecto similar, sino que se da solamente en la pica. Sí, creo que en algún momento conocí a alguien un niño pequeño que comía espuma de los cojines. Antes de que ustedes me pregunten de dónde la sacaba, lógicamente la sacaba de los cojines. Y comía y comía y comía eso. Y tenía un trastorno de pica diagnosticado. Sí, eso se suele dar. Por desgracia no es tan poco frecuente como nos gustaría y es un problema serio en la alimentación. Por ahí veo manitos levantadas, pero no puedo ver el chat. Les ofrezco una disculpa. No sé si las van anotando en el chat o las dejamos para el final. Listo. Mi profe, están colocando, por ejemplo, que una estudiante dice que la hija de ella comía papel, otra que comía crema, otra estudiante dice que ella come mucho hielo. Es como lo que están comentando, mi profe. Bueno, muchas gracias, mi profe. Vale. No sé si el hielo nos cuadra ahí en el trastorno, porque ¿qué sucede con el hielo? Pues es agua, ¿sí? Y entonces no sé si nos cuadre con el trastorno. Es posible que sí, tendríamos que revisarlo. Bueno, entonces sigo un poquito, de acuerdo a lo que me cuenta la profe Ángela. Está el trastorno de rumiación. No sé si lo han visto. Ojo, creo que en algún momento de la vida mucha gente lo ha hecho. Eso no significa que tenga el trastorno, ¿sí? Entonces son esas personas que se meten a la boca algo, lo mastican, lo devuelven a la boca, lo mastican por un lado, lo mastican por el otro, exactamente como hacen las vaquitas, por ponerlo en un término muy sencillo. Como hace uno con un chicle, ¿sí? Y lo mastican hasta que en algún momento lo devuelven. Ya no se lo van a comer. Creo que en algún momento de la vida, y ofrezco una disculpa si suena un poco crudo, muchas personas lo han hecho. Ojo, pero para que sea el trastorno, para que sea diagnosticado como un trastorno, debe darse frecuentemente. ¿Sí? Ojo, se hace con los alimentos, entonces la persona los mastica, los vuelve a masticar, los saca de la boca, los vuelve a meter, etcétera, etcétera. No se puede atribuir a una afección gastrointestinal. Recuerden que a veces esas afectaciones nos impiden la alimentación normal, ¿sí? Y no tiene que ver con la cultura. Recuerden, por ejemplo, costumbres ancestrales como la chicha mascada, esas cosas no tienen nada que ver con este trastorno, ¿sí? El trastorno de rumiación se da sobre todo en alimentos que se consideran nutritivos, la persona los mastica, los vuelve y los mastica, les da vueltas hasta que en algún momento los devuelve. Y eso lo hace constantemente, no es solo una vez. Y hay un trastorno particular que se ha incluido en el último tiempo en el DSM-4, que es el trastorno de evitación y restricción de la ingesta de alimentos. Ojo con eso. Hay una pérdida significativa de peso. Ojo, no hay una distorsión cognitiva como en la anorexia, ¿sí? La persona se mira físicamente como es, ¿sí? Pero sí hay una deficiencia nutritiva significativa, ¿sí? ¿Qué sucede? La persona no logra conseguir su peso, no logra tener ese crecimiento esperado. Lógicamente, la ingesta de proteínas disminuye mucho, tanto que a veces se da la dependencia de alimentación enteral. ¿Qué es eso? Esas personas que tienen que tomar suplementos vitamínicos porque su cuerpo no les permite desarrollarlo, ¿sí? No les permite funcionar correctamente en ese aspecto, ¿sí? Y esto interfiere con el funcionamiento psicosocial. De una vez les digo, ojo con eso, todo trastorno mental, me voy a salir un ratico, mi profe Ángela, perdóname, todo trastorno mental, todo trastorno psicológico o toda psicopatología para ser diagnosticada debe interferir en sus procesos psicosociales, ¿sí? Debe causarle incomodidad al paciente o a la familia o a las personas allegadas al paciente. Si no, no puede ser diagnosticado. Y lo mismo sucede con los trastornos alimenticios.
Lógicamente, algunos de ustedes me dirán, pero la persona anoréxica tiene esa dificultad y no se puede dar cuenta. Sí, por eso es un trastorno tan peligroso y que hay que manejar muy bien. Bueno, creo que con esta parte acabo lo mío y le doy la palabra a mis compañeras para que nos puedan ir comentando. Muchísimas gracias. Quedo atento a las preguntas y demás. Muchas gracias, mi profe. Buenas tardes para todos. Les habla mi Paola Osorio, soy tutora de psicofisiología, estoy ubicada en el CEA de Puerto Carreño y Chá. Seguimos con la fisiología de la respuesta sexual, conducta reproductora. Estamos con la profe Gloria, pero pues ella tiene dificultades de conectividad. Miramos. Bueno, la conducta sexual cumple algunas funciones. Primero, esencial para la supervivencia de la especie. 2, representa una fuente primordial de gratificación para el individuo. Y 3, es un vehículo importante de comunicación afectiva, ¿sí? Para nosotros es importante brindar como ese cariño, ese amor hacia el otro, así sean nuestros seres queridos o la pareja sentimental con la que tengamos en la actualidad. Factores que influyen en la conducta sexual humana. Nos dice que es una compleja interacción de factores psicológicos. Es una parte donde nosotros ya manejamos como todo el tema de enamoramiento, protección, temas interpersonales y sociales que intervienen en su inicio y mantenimiento. ¿Sí? Para esto nosotros pues debemos ser cariñosos, amorosos con el otro, expresarle como nuestro cariño, nuestro afecto, todo lo que nosotros sentimos en esta relación. La fisiología de la respuesta sexual es la conducta reproductora y pues acá en la gráfica se divide en ciertos factores. Hay unas fases, tenemos una que se llama excitación, hablamos de la fase de órganos genitales y de las reacciones extragenitales. Entonces, generalmente, al hablar nosotros de sexualidad, ubicamos en la parte del varón y la mujer, ¿sí? También hablamos de los orgasmos y de la resolución. A nosotros nos identifica en esta parte de la fisiología de la respuesta sexual unos símbolos, que es el varón y la mujer. Y pues en la parte del varón nos habla de que es aquella figura, aparato reproductor que se compone pues de un pene. Y en la parte de la mujer ya hablamos como de la vagina. Tenemos en la parte del varón una erección del pene, aumento del tamaño, evolución de los testículos. Y en la mujer tenemos los clítores, labios menores, lubricación vaginal. Y en la parte de los orgasmos tenemos la contracción en el varón, la contracción de las vesículas. En la mujer Mi profe Amy, estamos sin sonido, es decir, no te escuchamos. Creo que se te silenció el micrófono. Profe Amy, sí tiene lo tenía silenciado, ya. qué pena. Sí, ya, vale. ¿Hasta dónde me escucharían? Hasta donde estaban mencionando las partes. Se alcanzó a mencionar algo de los orgasmos. Ajá. Seguimos con la siguiente. Mi profe, de pronto retomar desde los orgasmos, porque ahí se nos cortó. Listo, directora, es que en esta parte
teníamos a la profe Gloria. ¿La profe Gloria se encuentra en sala? Listo, profe. No, No, es que profe, nosotras nos dividimos en esta partida, pero pues igual podemos seguir. Sí, porfa, continúa, gracias. ¿Listo? Entonces seguimos con la siguiente. Explicar esta, si quieres te apoyo en esta parte. Entonces, como lo decía la profesora Amy, en la fisiología de la respuesta sexual, teniendo en cuenta la conducta reproductora, podemos observar en cuestión de los orgasmos, los órganos genitales que intervienen. En cuanto al varón, cuando el varón tiene un orgasmo, se presenta una contracción de las vesículas seminales, la próstata y el conducto deferente, que este es el que emite como tal, pues el semen. También hay una contracción de los músculos del bulbo cavernoso y pues allí es donde sale la expulsión del líquido seminal, es decir, la eyaculación. Finalmente, este viene a ser como tal el orgasmo masculino. En cuanto al femenino, pues se encuentra la contracción uterina, hay una contracción de la plataforma orgásmica de la mujer, es decir, las paredes vaginales, ¿sí? Se contraen y también hay una contracción del esfínter anal. En cuanto a las reacciones extragenitales en ambos sexos, se tiene en cuenta que hay espasmos musculares, aumento de la ventilación pulmonar, también hay un incremento de la taquicardia, un incremento en la presión arterial y también se presenta pues una alteración del estado de conciencia. No sé si mi profe Amy desea continuar con la siguiente parte de la diapositiva o continúo. Sí, señora, continuemos. Ok. Entonces, Listo, tenemos la parte donde la conducta reproductora, tenemos gameto, que es la célula reproductora madura, es un espermatozoide o un óvulo, donde su producción tiene un lugar mediante una forma especial de división celular. Nos indica también que el sexo genético de la persona termina en el momento de la fertilización por el espermatozoide del hombre. profe, tiene silenciado el micrófono. Nos Profe dice que Amy. las diferencias entre los hombres y mujeres a nivel anatómico, físico, cerebral, emocional, psicológico y social, en el cual existen 3 categorías generales de órganos sexuales. Nos habla de gónadas, de órganos sexuales internos, genitales externos. Y cuando nos hablas de gónadas, nos habla de los testículos y ovarios, que son las primeras que se desarrollan y tienen doble función, donde producen óvulos y espermatozoides y se secretan hormonas. Los órganos sexuales internos, al principio del desarrollo embrionarios, son aquellos órganos sexuales internos que son bisexuales, es decir, todos los embriones son los precursores de los órganos sexuales, tanto de la hembra como la del varón. Entonces acá nos habla como de la gran diferencia de la parte femenina y masculina del aparato como reproductor del ser humano. Seguimos, directora, con la siguiente.
Profe Roberto. Los genitales externos son aquellos órganos sexuales visibles. Su desarrollo se da de manera natural. El género de los genitales externos de una persona vienen determinados por la presencia o ausencia de andrógenos. Entonces, en las mujeres, nosotros, como les explicaba en la anterior diapositiva, encontramos los labios, el clítoris, la parte externa de la vagina. En los varones, pues se encuentra ubicado el pene y el escroto. Eso es lo que nos diferencia a nosotros como del otro cuando hablamos como de la conducta reproductora, las grandes diferencias. Seguimos. Las características, luego vamos a nombrar aquellas características sexuales primarias, que son los que incluyen gónadas, órganos sexuales internos y genitales externos, los cuales se encuentran presentes en el momento del nacimiento. Entonces, muchos niños, niñas, ellos inician como esa parte a experimentar su cuerpo, a ver sus órganos, también empiezan a mirar si se parecen a papá o mamá, eso de los 3 años de edad. Entonces, se llaman características sexuales a aquellas partes anatómicas y fisiológicas que nos distinguen a los hombres y a las mujeres, es decir, el sexo que tenemos. Son aquellas características primarias, que es donde inicia, donde los órganos sexuales con los que nacemos, los cuales nos permiten saber y diferenciar si somos niños o niñas. Luego vamos a hablar de las características sexuales secundarias, que es el crecimiento de los pechos, el ensanchamiento de caderas, la aparición de barba y voz grave. Aparecen generalmente como en la pubertad, que ahí es donde yo les quería hablar de la parte de la preadolescencia y la adolescencia, como para nosotros tener presente en caso de los estudiantes que se encuentran pues en esta carrera de psicología. La preadolescencia se trata de un periodo repleto de cambios, tanto físicos como emocionales. Es de hecho que durante esta fase, cuando los niños, los preadolescentes comienzan como a verificar y a estar en búsqueda de su propia identidad. Cuando hablo de su propia identidad, es porque algunos, de acuerdo como a lo que ellos vean en el hogar, se quieren pintarse el cabello, quieren hacerse una moña de un estilo, cambian como su forma de caminar o su forma de expresarse. Es como en la búsqueda de una entidad en la que ellos se encuentran. Están siguiendo algún futbolista, siguen alguna persona famosa, ¿sí? Entonces están como en ese proceso de su búsqueda. En la adolescencia es una etapa de la vida que usualmente inicia entre los 3 y 15 años. En ella los hombres y mujeres experimentan cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. La adolescencia empieza con la pubertad y termina cuando los cambios se estabilizan alrededor de los 19 años más o menos, ¿sí? Entonces, todo el proceso, lo que es la parte de la preadolescencia, de la adolescencia, es donde estos menores pues necesitan como la orientación y el apoyo de los adultos, bien sea el padre, la madre o el cuidador, para pues fortalecerlos en esa búsqueda de identidad y lo que quieren ser para la vida. Las características sexuales secundarias, entonces ya saben como el crecimiento de los pechos, de la barba, ¿sí? Es muy diferente a las primarias, porque en las primarias es donde se experimenta y vemos qué somos, si niñas o niños. Listo. Entonces, aquí vemos los mecanismos hormonales, lo que nos vamos a ver, la gráfica, recordemos en las anteriores actividades prácticas en el simulador. ¿Y qué nos indica los mecanismos hormonales? Es un mecanismo de acción que se refiere a cómo una hormona interactúa con un receptor específico. Y son todos aquellos eventos intracelulares siguientes que conllevarán al efecto biológico.
El efecto biológico es la respuesta mediante la cual se produce la hormona sobre un órgano o acción enzimática. Entonces, nosotros contamos con una creación que Dios nos dio, pues es algo como muy, muy real y es muy organizado. El ser humano es tan bien hecho que nos manda como el cerebro donde nosotros recibimos toda aquella información y donde nosotros le hablamos a nuestro cuerpo y lo que pensamos, hacemos un movimiento con nuestro brazo, inmediatamente lo que nosotros vamos a hacer desde el cerebro le mandamos en la instrucción a nuestro cuerpo, ¿sí? Lo que nosotros, si queremos caminar, si queremos correr, inmediatamente le decimos al cuerpo, bueno, vamos a hacer esto, ¿sí? Y de ahí activamos toda esta serie como de hormonas. ¿Cómo se relaciona el cerebro con las hormonas? Las células nerviosas del hipotálamo fabrican sustancias químicas que controlan la liberación de hormonas por parte de la hipófisis. Es el hipotálamo que recoge la información que recibe el cerebro, como la temperatura que nos rodea, la exposición a la luz y los sentimientos, y la envía a la hipófisis. Seguimos con la siguiente. Control hormonal de la conducta sexual. Las hormonas tienen efectos organizadores y activadores sobre los órganos sexuales internos, los genitales y las características secundarias. Las hormonas afectan la conducta interactuando directamente con el sistema nervioso, lo cual influye tanto en el proceso fisiológico como en la conducta. La influencia en las hormonas, en los ciclos reproductores femeninos, menstruación, así como en la conducta del ciudadano maternal de los hijos. Influencia de las hormonas en la conducta sexual humana. Y cambios neuroanatómicos relacionados con la orientación sexual. No sé si de pronto algunos estudiantes han tenido familiares o personas cercanas que quizás ellos digan que asisten al médico porque le sale a una mujer mucho vello, entonces tiene muchas hormonas masculinas. Estoy dando un ejemplo. Entonces esto hace parte, ¿sí? Conducta reproductora, control neuronal de la conducta sexual. Entonces nos dice que el control nervioso de los comportamientos sexuales es, por lo tanto, una parte de un sistema motivacional del organismo, formado por receptores de necesidad, de saciedad, incentivos, de vías y centros neurohormonales. Hace parte de procesos fisiológicos y metabólicos y de los efectores del comportamiento sexual. El control de la conducta sexual, al menos en los animales de laboratorios estudiados, involucra la participación de distintos mecanismos cerebrales en los machos y hembras. La célula se encuentra involucrada en la erección y en la eyaculación. El cuerpo humano tiene todas sus partes. Todo lo que nosotros vayamos a hacer, todo tiene una reacción, ¿sí? Y hace parte de nuestro cuerpo. Fisiología. Control neuronal de la conducta sexual. El área preóptica medial está involucrada en la conducta sexual masculina, cuya estimulación incrementa la tasa de descargas de neuronas en dicha zona. Aquí vemos un aparato reproductor donde nos indica, incluso tenemos el cerebro, donde nos indica como todas las partes, el área propiotaria medial, el área hipotalámica,
el cual nos expone como el control nervioso de los comportamientos sexuales, que por lo tanto hace parte de un sistema motivacional, ¿sí? Y nos muestra como la parte también de la amígdala, la cual se encarga de manejar todas aquellas emociones. Luego nos dice que la amígdala forma parte del sistema límbico. Su principal función es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales fundamentales para la supervivencia del individuo. Es la encargada de recibir las señales de peligro potencial y de desarrollar una serie de reacciones que ayudan a la autoprotección. ¿Qué produce la amígdala? Entonces vemos que estudios realizados durante los últimos 50 años han revelado que la amígdala desempeña una función crucial en la generación de reacciones de miedo en distintos animales, como en las ratas hasta en los monos. Pues hablo de los animales en los cuales se les ha hecho pues una serie de investigación. ¿Cuáles son las emociones que controla la amígdala? Esta es una estructura del sistema límbico que se involucra en muchas de nuestras emociones y motivaciones, particularmente aquellas que están relacionadas con la supervivencia, incluyendo el procesamiento de emociones como el miedo, la ira y el placer. Seguimos con el hipotálamo. ¿Cuál es el papel que juega el hipotálamo? Entonces, vemos que juega un papel esencial de la conducta sexual femenina. ¿Qué es el hipotálamo? ¿Dónde está ubicado? Si escuchábamos al profesor Roberto, él nos hablaba que la parte del hambre es quien siente el hambre. Entonces está ubicado en el área del cerebro que controla la temperatura del cuerpo, el hambre y la sed. Es aquella parte anatómica del interior del encéfalo donde nos muestra la glándula pineal, hipófisis, el nervio óptico, los ventrículos, el líquido cefalorraquídeo y otras partes del encéfalo. ¿Qué nos estimula el hipotálamo? Pues es la función en la cual estimula la secreción de prolactina y tiprolactina. Entonces es aquí donde si nosotros tenemos hambre, si nosotros tenemos algo para que nuestro cuerpo sienta un deseo por hacer algo, por comer, por tomar agua, es ella quien nos envía como la información y nos activa. Lo que nosotros debemos es tratar de controlar todos aquellos alimentos que nosotros vamos a consumir, ¿sí? Cuántas calorías para pues evitar darle al cuerpo lo que pronto él no necesita. Bueno, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Ahora vamos a pasar a la explicación de la guía de actividades. Recordemos inicialmente que el objetivo principal de esta actividad es identificar la conducta alimenticia y la conducta sexual, su funcionamiento y relación con los procesos fisiológicos. De igual manera, lo que se quiere es que ustedes tengan la capacidad de identificar esas estructuras anatómicas, ¿sí?, que están implicadas en la conducta alimenticia y en la conducta sexual. Bueno, ¿qué debemos de hacer inicialmente? Como ya se ha compartido en los foros, que debemos de hacer una lectura detallada de las diapositivas, de las unidades del entorno de aprendizaje, ¿sí? Ahí hay un libro de Aguado referente a lo que es la conducta alimentaria y la conducta sexual. Posteriormente de haber leído estas lecturas, profe, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a realizar una matriz de reconocimiento. ¿Qué tiene esa matriz de reconocimiento? Las principales definiciones, las principales estructuras cerebrales y las principales alteraciones. Recuerden, como principales definiciones, alguien me preguntaba, profe, ¿qué colocamos ahí? Solo tenemos una definición.
podemos encontrar en la conducta alimenticia, que es la hipótesis glucostática, que es la hipótesis lipostática, ¿sí? Esas principales estructuras cerebrales de la conducta alimentaria, la más importante, la hipótesis lateral y ventromedial. Y las principales alteraciones, como acabaron de preguntar aquí en el chat, que decían que si alteraciones y patologías es lo mismo, sí es lo mismo. Entonces, esas principales alteraciones ya las nombró el profesor Roberto, ¿sí? Que es la afagia, la hiperfagia, la anorexia nerviosa, la bulimia, la pica, el trastorno de ruminación. Para la conducta sexual están las parafilias, ¿sí? Entonces, si hacemos un estudio, una lectura detallada de esa unidad 1 y revisamos esos OBIs, vamos a poder llenar y sacar adelante esta matriz de reconocimiento. El anterior, profe, qué pena. ¿Qué más va a llevar esta actividad? Recordemos que esta actividad es individual, ¿no? Además de eso, ustedes, todo esto que yo les voy diciendo, ustedes deben de anexarlo al foro y de igual manera, posteriormente que realicen sus actividades, las suben al entorno de evaluación. Deben también de realizar como mínimo deben de identificar como mínimo 4 estructuras cerebrales implicadas en la conducta alimenticia y en la conducta sexual. ¿Por qué le digo que como mínimo 4 estructuras? Porque en los criterios de evaluación, si ustedes le dan una lectura a esos criterios de evaluación, nos dice qué nos van a evaluar. Y para esas imágenes de Biotet nos dice que debemos de tener como mínimo 4 estructuras cerebrales para la respuesta sexual y para la conducta alimenticia, que esto tiene un punto, eso equivale a 20 puntos. Y si realizamos correctamente las matrices, cada una para conducta sexual y para conducta alimenticia, cada uno tiene un punto de 35 puntos. Bueno, para la entrega al entorno de evaluación va a ir una portada, una introducción, una matriz de reconocimiento de conducta alimentaria, matriz de reconocimiento de respuesta sexual y vamos a anexar las referencias bibliográficas y las imágenes de Biotet. Recuerden que para ingresar a Biotet, lo único que deben de ingresar es el usuario, que es su correo institucional. Muchos tienen inconvenientes para ingresar a Biotet, pero ustedes, si reportan esto a tiempo con el tutor correspondiente, ustedes van a poder ingresar normal. Pero si ya lo dejan para último día, entonces ahí no van a poder ingresar. Por eso es que es importante que ingresen desde un inicio a realizar pues lo correspondiente a esta actividad. Como yo lo veo, esta guía de actividades es muy simple, es muy fácil, entonces no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Voy a dejar de compartir mi profe para poder ver las preguntas y poder revisar desde aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. Mucho gusto. Eliana Perdomo, UDR Barranca Bermeja. Lo que pasa es que yo tuve algunas complicaciones en la guía anterior y le escribí muchas veces a mi cotutora, y cuando uno no tiene respuesta a la tutora, uno aquí más debe proceder. Porque yo envié por el mensaje, le escribí por Teams, le escribí por mensaje interno del correo, y porque tuve cuando fui a hacer las imágenes del BioCat, esto decía que tenía que guardar unas carpetas. A mí nunca me dejó no me dejó crear las carpetas para ir desarrollando la actividad, simplemente pude tomar el pantallazo. Le envié un video diciéndole lo que me pasa y nunca obtuve respuesta. Pero en el pantallazo tú estabas evidenciando las imágenes, porque si evidenciabas las imágenes no importa, puedes subir el pantallazo. No, pues yo sí tomé el pantallazo, o sea, yo tomaba la pantallazo, pero que incluso en la nota, en la calificación, me dijo que me bajaba el punto ahí porque no evidenciaba las carpetas en el link que ella envió para nosotros trabajar.
Entonces ahí fue que yo le respondí, yo envié evidencia de videos, de todo, que no me dejó crear las carpetas a mí. Porque de hacer el pantallazo solamente sí dejé, y eso es lo que uno muchas veces escribe por el foro, escribe por correo interno, y dicen que no dejen todo para última hora, pero uno comienza a escribir 15 días antes y no tiene uno respuesta a los tutores tampoco. Bueno, yo diría que este es un caso especial que se sale de lo común. Bueno, lo lógico es siempre intentar comunicarnos con nuestro tutor y siempre intentar como buscar ese apoyo claro en él. Te pido el favor de que intentemos otra vez esa comunicación, a ver qué nos dice el tutor. Y por favor, le avises a nuestra señora directora para ver en este caso qué pudo haber pasado, si los mensajes no llegaron o cómo es o qué pasó en ese proceso. Porque sí, yo sé que la red siempre está muy pendiente de todos los procesos. ¿Te parece? Ok, bueno, señor, muchísimas gracias, tutor. Sí, sí. Entonces, cuando este tipo de situaciones se presenten, puede ser que a veces no llegan los mensajes al tutor o que se dificultó. Entonces, sí es recomendable que ustedes intenten entablar pues la comunicación con ellos o en el grupo de Teams también pueden dejarnos las curiosidades. Creo que hay un grupo de Skype, entonces podemos ir revisando. Mejor es en Teams porque ustedes saben que estamos todos conectados, entonces en algún momento pueden decir, profe Roberto, me estoy intentando comunicar contigo y no me contestas. Entonces uno puede tener como esa reacción rápida como para poderles ayudar. Veo bastantes manitos levantadas, entonces démosle la palabra a Adiela. Adiela, ¿me escuchas? Te escuchamos. Adiela Mayerly. Sí, hola, ¿me escucha, profe? Sí, señora, ahí te escuchamos. Profe, qué pena, lo que pasa es que yo no recuerdo la contraseña y el usuario para entrar a Biotech. Se me olvidó, no sé, no. Y no Recuerde, encuentro el instructivo del anterior y cómo se borra porque ya pasamos la anterior unidad, entonces no he bueno, podido ingresar. creo que la profe Luz fue muy clara y agradecerle su explicación, creo que ya fue muy clara. Usa tu correo electrónico institucional. Sin ¿Ya? clave, sin clave. No le incluyas clave, porque si le incluyes clave es posible que lo bloquees, ¿sí? Entonces, utiliza tu correo institucional, esa parte. Igual, si presentas dificultad, ya nos lo decía, no recuerdo si fue la profe Luz o la profe Amy que nos decían que entonces en ese caso mandemos un mensaje a nuestro tutor y podemos revisarlo. Sé que nuestra directora ha estado muy pendiente de los grupos de Teams, por ejemplo, entonces si ya vemos que nuestro tutor se demora y demás, hagámoslo. Ojo con eso, y es algo importante que decía la profe Luz, no dejemos ese ingreso para los últimos 3 días. Todavía nos quedan 12 días, intentémoslo de una vez. ¿Di respuesta, Diela, o me queda algún pendiente ahí? Bueno, entonces por acá me parece, partiré de que de que Diela me ignoró, de que de que subsanamos esa pregunta. Brigitte. Buenas noches para todos. Profe, en mi caso también va en cuanto a Biotic. ¿Por qué? Yo desde la fase pasada, pues yo hablé con la tutora, envié un correo a la tutora, no tuve respuesta. Como pude, me conseguí el Skype de la tutora Ángela. Ella me recomendó de que enviara un correo por el campus. Yo lo envié hasta el día de hoy, ya vamos para la tercera fase y no me han dado respuesta, no me dejan ingresar a Biotic. Yo mandé pantallazos, bueno, he enviado 2, 3 veces correos y no me han dado respuesta alguna. Por lo tanto, no he podido anexar mis anexos de evidencias de Biotic de lo de las estructuras, que es lo único que ya me falta en el trabajo. No sé ahí qué tendría que hacer.
Brigitte. Manejamos esta parte. Mi profe, pues, no sé, muchas veces la profe Ángela siempre está ahí presente y ella de inmediato informa al tutor correspondiente cuando existen este tipo de situaciones. No sé qué pasará con Brigitte. Vamos a aprovechar. Profe, es que yo ya había hablado con la profe Ángela y la misma profe Ángela fue la que me recomendó de que enviara un correo pues por el campus virtual porque yo hablé con ella vía Sky o Teams, no recuerdo bien, Brigitte, pero fue por fuera de la plataforma. La profe Brigitte, Ángela me perdóname que te recomendó. interrumpa. Vamos a aprovechar que está acá la profe Ángela Ya volví. para que nos dé una respuesta, Claro ¿te parece? que sí. Claro que sí. Bueno, lo primero cuando ustedes no pueden ingresar al Biotech es enviar por mensajería interna o por el grupo que tenemos de Teams, que es este mismo por el cual hacemos las web, un mensaje, ¿sí? Me lo pueden enviar a mí o se lo pueden enviar a sus tutores. Si el tutor no le responde, con gusto me lo envían que yo les colaboro, donde pues evidencie de que efectivamente no pueden ingresar al Biotic y yo de inmediato ingreso y eso lo soluciono de una vez. Yo tengo el ingreso y yo lo puedo hacer de inmediato. Entonces, todos estos casos, pues por el tema de seguridad de datos, para que ustedes no me dejen todos los correos ahorita acá en este chat, me buscan al chat privado y me envían el correo y yo con gusto de una vez les voy dando solución para que puedan ingresar, ¿listo? Sin embargo, recordemos, muchos de ustedes me dicen, es que no he podido entrar, es que cambié la contraseña. Recordemos que el ingreso es únicamente correo institucional y en el espacio de contraseña lo dejan en blanco. Así es la forma como pueden ingresar. Entonces, si quieren en este mismo momento, por el interno, o sea, me buscan, yo aparezco como angela.grisales@unat.edu.co, me envían mensajito interno y con el correo institucional y yo les voy dando de una vez apertura para dejar solucionado eso el día de hoy. ¿Les parece? Eso con respecto al Biotech. Listo, sí señora. Profe, muchas gracias pues por esa parte. Otra aclaración en cuanto a, yo ya compartí mi matriz en el foro colaborativo ya como desde la semana pasada más o menos. No he logrado adquirir retroalimentación. Sí. Más o menos cuántos días debo que esperar. ¿Por qué? Porque pues viendo de que casi todos los trabajos de esta fase de todas las materias los tenemos para un mismo día. Entonces mi pensado era que entregarlos, sí, pues ya lo tengo básicamente listo, ya solo me faltan las evidencias de Biotic, que era lo que pues estaba presentando inconveniente. Yo ahorita pues se realizaría esa parte y anexaría mis evidencias. Después de eso, ¿cuánto tiempo tendría que esperar? ¿O ya de determinado momento puedo de una vez anexar el trabajo final al entorno? Vale, claro que sí. Mira, lo que mencionas es muy importante. Resulta que nosotros por agenda teníamos plazo para calificar hasta el 27 de abril, el 27 fue jueves. Sin embargo, muchos estudiantes por diversos motivos no entregaron a tiempo el trabajo, excusas médicas, incapacidades. Entonces lo que hicimos fue tomarnos estos días de puente para poder terminar de calificar. Por eso no hemos estado como tan pendientes de los foros, porque pues el curso es de 2.704 estudiantes, entonces ahí sí les pido una comprensión gigante de parte de ustedes que nos den ya esta semana para ponernos todos los tutores al día en la retroalimentación de los foros. Hay que tener en cuenta también para todos los estudiantes que estaban con la tutora Lina Bernate. La profesora Lina ya no nos acompaña en este periodo académico. Estamos a la espera de que llegue pues la tutora que va a hacerse cargo de los estudiantes. Sin embargo, mientras llega la persona que va a estar a cargo, yo estoy a cargo de los estudiantes de la profesora Lina. Entonces, si en algún momento ustedes le han enviado mensaje por correo, por Teams, por mensajería, pues no han obtenido respuesta precisamente porque yo estoy encargada mientras llega la persona que nos va a acompañar. También la profesora Lina, cuando abrió los foros, les dejó un mensajito muy grande, pues despidiéndose, agradeciéndoles e indicándoles que a partir de ese momento, cualquier solicitud, inquietud y demás, pues lo remitieran a mí, ¿vale? Entonces, mientras llega la persona, el profesor que nos va a acompañar o profesora,
porfa se remiten a mí los estudiantes que están con la profesora Lina Bernate. Otra cosa también, y es que el conducto como tal para atender las solicitudes, en primera instancia siempre va a ser el tutor o tutora que están con ustedes. Ustedes pueden localizarlos por el foro, por mensajería interna, por los grupos de Teams o por el correo electrónico. Si determinado tiempo, más o menos 3 días, 4 días, no les ha respondido, por favor diríjanse a mí, que yo con gusto los atiendo y les doy obviamente también en respuesta a sus solicitudes. Hace poco un estudiante acá realizó una petición, una solicitud, un mensajito creo que dejó acá que llevaba X días y no le han calificado. Contigo es un caso muy especial, los estudiantes que están con la profesora Leslie Paola Peña, ella estuvo incapacitada durante una semana, entonces por eso pues tampoco ha podido hacer la calificación correspondiente, que era la semana en la que estábamos haciendo calificación. Entonces pues también les pido ahí un poco de paciencia, yo ya entré en contacto con ella, ya nuevamente retornó a sus labores y pues a la menor brevedad va a empezar a hacer la calificación correspondiente de la tarea. ¿Listo? Bueno. Espero haber dado respuesta a las inquietudes que tenían. Creo que están levantando más la mano, permítame un segundito. Fabián Rodolfo, creo que tienes la mano levantada. Muy buenas tardes, tutora. Hola, pues Fabián. No vamos básicamente, no, era lo mismo con el tema de lo de, tenía problemas con el acceso al Biotic, pero entonces ya le escribo a su merced para que me colabore con eso. Vale, claro. Igual que mi tutor es Roberto Andrés, y él me ha colaborado mucho con los demás temas. Vale. Y incluso me contestó la vez pasada con el tema de lo de Biotic, pero ahorita volvió y se me presentó ese problema, pero entonces yo cometí el error de colocarle una de contraseña mi número de cédula y creo que por eso lo bloqueé. Claro, entonces, sí. Sí, se bloquea. Entonces me dice que el correo es angela.grisales@unad.virtual. Sí. Angela.grisales@unad.edu.co. Así me encuentran en Teams. De hecho, ya me están llegando acá, no sé si alcanzan a escuchar los mensajitos, porque ya muchos están escribiéndome por el interno en Teams. Solamente a mí, pues por el tema de confidencialidad de datos, para que no dejen su correo institucional, pues como en un chat tan grande, de donde estamos más de 500 personas. Entonces, así me ubicas por Teams, Fabián. Me colocas allí tu correo institucional, verificar que el correo institucional esté bien escrito, porque también me ha pasado casos. Profe, no puedo ingresar y cuando voy a revisar resulta que en vez de el UNAD virtual, colocan unad.edu y pues el unad.edu es para los tutores y el UNAD virtual es para los estudiantes. ¿Listo? Entonces, verificar que esté bien escrito el correo. Bueno, gracias, tutor. Bueno, con mucho gusto. Tengo esto lleno de mensajes. Bueno, ¿algo otra inquietud, algo otra pregunta? Sí, señora, por favor. ¿Quién me está hablando? Tutora. Buenos días, creo que hay un orden en levantar la mano, entonces me permito tomarme la palabra. Yo soy Sandra Milena Ruiz. Sandra, acá, ya te vi. Listo. Dime, Sandra. Bueno, yo sí quería hacerle una pregunta con respecto a la tarea porque tengo como una confusión en cuanto al cuadro que nos refieren para llenarlo, en la matriz de reconocimientos. Habla de principales definiciones, me quedó claro el modelo homeostático, la hipótesis glucostática y la teoría lipostática. Lo que no me queda claro es que el cuadro que nos enviaron dice que está las principales definiciones, las principales estructuras cerebrales y las principales alteraciones. La pregunta es, ¿estas principales estructuras son por hipótesis o es generalizada? Porque ahí no me queda claro. Ok, es que como estaba dividida, pues la verdad no tenía, o sea, estaba de verdad muy confundida. Vale, no hay lío. Es en general, Sandra. En general, ¿cuáles son las estructuras implicadas en cuáles son las estructuras implicadas en la respuesta sexual y cuáles son las implicadas en la conducta alimenticia? Independientemente de las hipótesis y teorías que mencionen o definiciones que den de cada una de ellas, son las estructuras.
en general. Sí, Muchas no gracias, tiene que ir muchas gracias. hilo conductor, ¿no? No es que porque Ujú. aquí colocaron hipótesis, acaban a colocar estructuras, Ujú, las estructuras que hacen referentes a la hipótesis. No tiene que ujú. tener un hilo conductor. Muchas Listo. gracias. Con gusto, Sandra. A ver, Leslie Fabiana, tienes la mano levantada, dime. Tutora, qué pena, es que sigo yo en la lista. Ay, ¿quién me habla? Está Yuri, profe. Alexandra. Yuri, Yuri Alexandra. Alexandra. Ah, es que estaba mirando de abajo hacia arriba, qué pena. Dime, Yuri, dime. No, tutora, mi duda es chiquita. Lo que pasa es que ya yo tengo todo el trabajo realizado. De hecho, pues estoy esperando aclarar esta duda para poderlo subir. Sí. Como en la actividad pasada, yo también creí que la actividad era individual y resulta que era colaborativa. En la guía dice que es individual, pero a la hora de entregar, en el entorno de entrega, aparece que es tipo de entrega grupal. ¿Me podría aclarar, porfa, esta duda? Es individual. Perfecto, muchas gracias. Vale, con gusto. A ver, Yuri ya, ¿quién sigue acá? Milena Andrea. Milena, profe. Milena, sí. Hola, Milena, dime. Hola, muy buena noche. Hola. Bueno, tengo dos preguntas muy puntuales para el tutor Roberto Jaramillo. Adelante, mi profe Roberto, te solicitan. Aquí estoy pendiente. Vale. Disculpe, tengo una duda, bueno, son dos dudas más bien. Cuando usted habló sobre los trastornos, sobre el trastorno de atracones y bulimia nerviosa, sabemos que son unos iguales, ¿verdad? Y usted hizo hincapié diciendo que la diferencia entre los dos eran las medidas compensatorias. ¿Usted me podría aclarar, por favor, que no sé si fue que no lo escuché, no lo entendí, pero que en el aire es referente a eso? Bueno, lo que pasa es que los dos tienen características similares, ¿sí? ¿Qué sucede? Antes la bulimia se consideraba una hambre insaciable, porque se presentaban atracones, ¿sí? ¿Qué sucede? Lo clave allí entre la bulimia y el trastorno por atracones son las medidas compensatorias. ¿A qué hace referencia estas medidas compensatorias? A que tú compensas el peso que ganas, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué sucede en la bulimia? En la bulimia tú tienes el atracón y buscas cómo disminuir el peso que ganaste. Entonces, lo que yo decía, tomas purgantes, laxantes, te provocas el vómito, hay personas que se hacen lavados estomacales, sí, aunque ustedes no lo crean, hay esos casos, sí, esas son el tipo de bulimia purgatorio que se llama. Y hay el tipo de bulimia no purgatorio, en el que yo me metí un atracón terrible ayer, entonces hoy voy al gimnasio y sudo hasta que ya no pueda más y me dé la pálida, ¿sí? O dejo de comer por un rato largo. Esas son las medidas compensatorias y esa es la gran diferencia que existe entre la una y la otra. Mientras en los atracones, yo hago el atracón, en el trastorno por atracones, perdóname, yo hago el atracón y listo, hasta ahí llegó el asunto. Y sí, de pronto me da culpa y todo el proceso, pero no tomo ninguna medida compensatoria. En la bulimia, la clave está en la medida compensatoria. Entonces, cuando ustedes vean que hay una conducta de atracones, revisen si existe o no esa medida compensatoria. ¿Queda un poquito más claro? Totalmente claro. La segunda pregunta es referente a la teoría clásica simplista. Bueno, ya sabemos que hay como, según esta teoría, hay dos partes del hipotálamo que están pues involucradas en este proceso, ¿verdad? Y usted también hizo hincapié hablando que en el hipotálamo ventromedial, si se estimula, se inhibe la alimentación. No, esa parte tampoco me quedó clara. ¿Me entendió la pregunta? Perdona, me estaba hablando solo acá. Qué pena contigo. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Listo. Entonces, voy a intentar ver si me puedo hacer entender un poquito más. En un primer momento se pensó que, listo, el ventromedial, reducía la alimentación. Sí, y listo. Esa era la teoría clásica, la teoría primera. Sí, y que el lateral, hipotálamo lateral, el núcleo hipotalámico lateral, incrementaba la alimentación. Y que esa era la función de los dos.
y hasta ahí llegaba. ¿Qué sucede un poco después? Siguen la experimentación, se empieza a revisar un poco más. ¿Y qué sucede? Descubren que el ventromedial, al estimularlo, sí reducía la alimentación, pero al sufrir una lesión, se daba lo que llamamos la hiperfagia, o sea, un hambre insaciable. ¿Sí? Entonces, mira que ahí hay una función un poco contradictoria. Entonces, no era tan simple como en el primer momento se pensó. ¿Qué pasó con el lateral? Al estimularlo, se incrementa la alimentación. Sí, entonces tú estimulas el hipotálamo lateral. Obviamente, bueno, ustedes saben cómo se hacen esos experimentos con animalitos. Es una pena como nombrarlo también, ofrezco una disculpa por eso. Pero entonces lo estimulaban con un poco de corriente eléctrica y aumentaba la alimentación. Pero si ya se lesionaba, si ya era muy grave la lesión que sufría el núcleo hipotalámico lateral, entonces había una afagia, una pérdida de la conducta alimenticia. La persona no presenta, perdón, la persona no, el animalito no presentaba. Entonces mira que la teoría inicial, donde el uno reducía y el otro aumentaba, se ha ido modificando al ver esos resultados experimentales. ¿Un poquito más claro? Completamente claro, muy amable, tutor. Estoy para servirles. Gracias, mi profe. Vale. Bueno, en la lista, ¿quién sigue? Milena Andrea Salgado. Ya, tutora, ya intervení, muchas gracias. Ok, vale, entonces ya te bajo la manito. Lady Marcela García. Muy buenas noches, tutora. Hola, buenas noches. Tutora, Dime. La verdad, no comprendí mucho el tema de lo que fue la conducta sexual. Ajá. Por ejemplo, un poco, con todo respeto para la tutora que hizo la exposición, el tema de la resolución no estuvo como muy clara, ¿sí? Faltó el tema de la resolución y no sé, la verdad el tema no me quedó como muy claro. Vale, sí, yo sé que de pronto muchos tienen duda con respecto a la inquietud que tú generas. Sin embargo, pues también tuvimos pues algunos inconvenientes con el audio y demás. Y la profesora Gloria nos dejó un mensajito ahorita en el chat donde nos dice que nos va a hacer un video muy corto con toda la explicación. ¿Listo? Entonces, tan pronto la profesora Gloria tenga el video, se los estaré compartiendo. Primero se los voy a enviar a todos por la mensajería interna y posteriormente lo vamos a publicar en los foros. ¿Listo? En ese videito que ella va a grabar, va a explicar detalladamente todo el tema de la conducta sexual. ¿Listo? Entonces, en el transcurso de esta semana lo estamos enviando. Vale. Sí, la verdad sí, le agradezco mucho porque hubo mucho, o sea, me gustó el tema con el tutor, la verdad, explica muy bien, me encantó, le entendí súper bien, pero ya el otro tema sí ya no, de verdad hubo mucha dificultad con el audio, y le agradezco de que pues nos compartan este video. Muchas gracias. Claro que sí, vamos a hacerlo y se los compartimos a todos. Bueno, Elba Esperanza. Profe Ángela, ¿y tú no nos puedes regalar una explicacióncita así como chévere? Es que lo que estaba diciendo la compañera, por lo menos yo ya tenía hecho el trabajo. Según yo, ya tenía hecho el trabajo, pero no, ya con la explicación que él dio, me doy cuenta que no voy nada, o sea, ni la mitad. Tengo que meterle muchísimas cosas más porque es que fue espectacular. Me comprometo a la realización del video tutorial explicativo y se los envío. En este momento, pues ya por tiempo no alcanzaríamos a hacerlo, pero me comprometo a eso. ¿Listo? En el transcurso de esta semana se los estaré enviando por mensajería y los dejaré publicado también en los foros del curso. Dale, gracias. Bueno, con gusto. Elba Esperanza. Profe, buenas tardes, sí señora, Hola, gracias. buenas tardes. Profe, es que yo tengo dos duditas. La primera, bueno, aunque usted ya me la estaba aclarando, y es que están acabando de calificar, creo que esta semana, ¿cierto? Sí. Yo creo que con la profesora Leslie, no sabía que había estado incapacitada. Entonces tengo la duda porque me costó mucho trabajo el software Biotech y
claramente quiero saber si me quedó bien o mal para saber cómo hacer este otro, porque digo, voy a hacerlo de la misma manera, seguramente me va a quedar también mal. Y lo segundo que ando perdida es con las matriz. Yo he estado buscando, no sé por dónde la encuentro. Yo no sé, yo creo que estoy desubicada. No sé si, no sé. O sea, ¿en dónde las descargas? Sí, yo no lo encuentro, no lo encuentro. Vale, cuando tú ingresas, bueno, con respecto a la primera pregunta de la calificación, efectivamente, tal como les comenté, pues la profesora Leslie tuvo más de una semana incapacitada, entonces esta semana ella ya se pone al día con la calificación, ¿vale? Ahora, ¿dónde encuentran ustedes las matrices o el documento? Ustedes ingresan al entorno de aprendizaje y en el entorno de aprendizaje van a ingresar a la guía, donde dice guía. A ver, les voy a mostrar. Permítanme un segundito, les comparto pantalla. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, tutora. Listo. Sí, tutora, sí. Listo. Ingresan al curso, van acá en el entorno de aprendizaje, van al foro de discusión, perdón, a la guía para el desarrollo del componente práctico, unidad 3, tarea 3. Dan clic. Yo no veo su pantalla. Dios. ¿Sí la ven? Sí, señora, sí se ve bien. Se ve. Ay, Dios santo, entonces soy yo, no veo nada. Espérame un segundo a ver si yo lo puedo encontrar. A ver, repito nuevamente el proceso. Ingresan al aula, ingresan al entorno de aprendizaje y dan clic donde dice guía, ¿sí? La guía del desarrollo del componente práctico, unidad 3, tarea 3. Allí van a dar clic y en la parte de abajo encuentran la guía de actividades que también contiene la rúbrica evaluativa y debajo encuentran un documento en Word que dice matriz 1, formato matriz de reconocimiento. ¿Listo? Esos son los pasos para que la encuentren. Listo. Súper sencillo. Entorno de aprendizaje, clic donde dice guía de actividades y allí encuentran la matriz en formato Word. Lidis María. Buenas noches. Buenas noches, Lidis. Profe, una preguntita. ¿Hasta cuándo hay plazo para calificar los trabajos entregados? ¿De qué tutor eres? ¿Quién es tu tutor o tutora? Eileen Soal Córdoba. Ok, la profe Eileen se está poniendo al día. A más tardar mañana es miércoles, a más tardar mañana, pasado mañana, ya debes contar con tu nota. Ah, ok, muchísimas gracias. Esa era mi duda. Okay. Bueno, con gusto. A ver, Lina Marcela Flores. ¿Me escuchan? Sí, señora. Tutora, esta pregunta es un poquito personal. Lo que pasa es que yo toda la vida he tenido este problema de atacones, entonces yo quiero saber si existe algún tratamiento efectivo en este momento o si requiere un proceso psicoterapéutico. Yo te sugiero que ante ello, pues lo más indicado es que acudas como tal a un especialista, es decir, vayas, saques una cita por EPS, que en este caso es como la ruta de atención, para que puedas sacar una cita directamente con psicología y allí como tal ya realizar, porque pues todos los casos son individuales, ¿no? Allí tienen que empezar primero pues a indagar ciertos aspectos, como lo decía el profesor Roberto, pues de tu entorno, tu historia familiar, etcétera, para que puedan darte como tal un tratamiento indicado, Lina. Entonces yo te sugiero que consultes por EPS para hacer la remisión a psicología. Ah, listo, profe, muchas gracias, porque es que Bueno. la verdad sí se ha complicado demasiado, ya que el año pasado me diagnosticaron diabetes, entonces estas dos cosas juntas han muchos problemas, entonces muchas gracias. Claro, vale, con gusto.
Leslie Fabiana Galindo. Buenas, profe. Hola, Leslie. Era para hacerle una pregunta, o sea, para buscar las estructuras de eso de lo alimenticio y lo sexual, como las más principales, o donde podríamos buscar eso como para buscar la información más, es que aparecen como muchas a veces. Ajá, bueno, lo primero es que yo te recomiendo que tan pronto terminemos la web, esto queda grabado acá en este chat, pueda retomarla, donde el profesor Roberto y la profesora ahí me explicaron cuáles son las estructuras implicadas en cada una de ellas, cuáles son las estructuras implicadas en la conducta sexual y en la conducta alimentaria. Segundo, las lecturas que están dispuestas en el campus. Y tercero, pues ya como tal el aprendizaje autónomo, que puedas de pronto mirar algunos videos, algunos tutoriales. Y si en definitiva no logras como tal hallar estas estructuras, le puedes escribir directamente a tu tutora, que creo que es la profe Claudia, si no estoy mal. No, no es. Eso es otra profe. Claudia Cecilia, ¿no es tu tutora? No. No, profe. Luz No, Estela. ella es mi... Luz Estela. Es Luz Estela, ¿sí? Luz Estela, ok, eso. Entonces puedes escribirle directamente a la profe Luz para que te oriente. Ah, ok, porque sí lo miré la web, pero yo no, o sea, la explicaban, pero solamente por imágenes, no la explicaran detalladamente, profe. En las lecturas como tal la encuentras detallada y lo mismo en esta web. Entonces, cuando finalice la web, tú puedes volver otra vez a verla e ir pausando para que puedas pues ir tomando como tal la información. ¿Listo? Sí. Ok, profe, muchas gracias. Esa era mi pregunta. Gracias. Con gusto. Angélica María. Angélica María, tenía la mano levantada. Profesora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Quisiera preguntarte acerca del BIOC. Es que tengo una duda acerca de eso. Cuando vayamos a realizar las estructuras cerebrales, ¿se realizan en el mismo paso que hicimos en el taller anterior, digamos en cabeza y cuello? ¿Es el mismo procedimiento o cambia? Sí, es en el mismo tomo como tal, obviamente porque vamos a ubicar son las estructuras cerebrales. Entonces no tienen que desplazar ningún otro tomo. Al hacer estructuras cerebrales, pues únicamente en el tomo de cabeza y cuello, para que ustedes, pues en la estructura como tal del cerebro, puedan empezar a indicar cuáles son esas estructuras implicadas en cada uno de los procesos. Ah, ok, profe, muchas gracias. Con gusto, Angélica. Karen Juliet Beltrán. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Karen. Tutora, es para una pregunta. Me di cuenta que este curso, la última tarea es una prueba, pero me doy cuenta que exige un registro fotográfico. Sí, entonces, correcto. Por la primera vez que yo lo haría y me gustaría saber si tal vez hay un video o si harían una web explicando esto, porque dice que es antes del 19 de mayo, que uno como registrar. Entonces sí tengo dudas frente a eso. Claro que sí. Cuando ustedes ingresan al entorno de evaluación y en el entorno de noticias como tal, ustedes encuentran el avisito que dice Proctor inactivado. Entonces dice que el registro fotográfico lo deben hacer antes del 19 de mayo, ¿sí? Allí, si ustedes colocan el cursor encima donde dice procedimiento de registro, automáticamente les va a aparecer el instructivo para realizar. Entonces, igual lo voy a descargar en este momento y se los voy a compartir por este chat. También vamos a hacer no una web, pero sí vamos a hacer un CIPA que se llama PREPOC. Están pendientes, estamos pendientes en la fecha. Les estaremos avisando donde les vamos a explicar cómo va a ser esta prueba objetiva cerrada. Les vamos a dar algunos detalles y pues también vamos a explicar un poco del proctoring. Sin embargo, yo les sugiero que lo vayan haciendo de una vez
porque, pues como dice allí, esto tiene fecha hasta el 19. Entonces es importante que ustedes lo vayan realizando. Sí, señora. ¿Listo? Ya les voy a compartir acá por el chat el proctoring, el manual. ¿Listo? A ver, lo busco. Disculpa, tutora, buenas noches. Qué pena con ¿Cómo usted estás? yo meterme así como tan abruptamente. Profe, Profe, yo tengo un inconveniente con el tema de la prueba y es que el computador que tengo tiene dañada la cámara. Y pues la verdad en ese momento no estoy en condición de buscar otro computador y puesto que es un fin de semana pues me queda un poco más difícil. Entonces quisiera saber qué opción tengo, si la podría presentar de pronto otro día, porque en mi trabajo de pronto sí el computador me colabore porque sí tiene la cámara activada, pero yo no tengo acceso al computador los fines de semana. ¿Quién es tu tutor o tutora, Lady? El profe Roberto. Mi profe Roberto, una pregunta. También se puede, ¿el reconocimiento se puede hacer también desde celular o tablet o únicamente desde el compu? Es que ahí no tengo clara esa parte. No sé si tú la tengas de pronto ahí clara. Tengo entendido, mi profe, que se puede hacer desde celular. Tengo Desde el entendido que celular. sí. Sí, tengo entendido que sí es viable. Sí. Ya descargué el instructivo, pero no me deja agregarlo. Voy a mirar la manera acá en archivos. Entonces, mira, lo que podemos hacer en tu caso es, porfa, envíale un mensajito al profe Roberto para que los dos lo tengamos presente y ya como es un casito puntual, miramos cuál es la mejor solución para que puedas presentar la POC, ¿listo? Pero lo que sí o sí es que debe tener el registro. Entonces, miraremos la manera para que lo hagas, pero yo te aconsejo que hagas el registro fotográfico a través del instructivo, tal como les acabé de mencionar. Ustedes ingresan al entorno de evaluación y allí les aparece Proctor inactivado y las palabritas que les aparecen en negrilla, ustedes colocan el cursor y allí automáticamente les direcciona, dan clic y les direcciona a los instructivos, el enlace directo para hacer la descarga, ¿sí? Entonces, por el momento, velo haciendo en otro computador mientras buscamos una solución puntual para ti, ¿listo? Profe, muchísimas gracias. Vale, con gusto. Wendy Dayana. Wendy, te escuchamos. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que quisiera saber si la matriz de cada tema que debemos realizar se debe diligenciar como tal cada espacio de la matriz, que creo que son 4, o se debe poner un solo concepto o adecuarlo a nuestra manera, ¿sí? Entonces quisiera saber cómo la podría realizar. Lo diligencian de manera vertical. ¿Listo? Entonces, donde dice concepto, pues toma las teorías, toma los conceptos de lo que hemos visto en las lecturas, de lo que explicó los profesores el día de hoy. Entonces, lo diligencian es de forma vertical. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Vale, con gusto. Gloria Esperanza. Gloria Esperanza 0. Bueno. Caterín Peña Díaz. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que también tenía el problema la compañera, es que el computador que tengo no le sirve la cámara ni el audio, pero pues tengo el celular y de pronto yo no sé si se puede hacer en otro computador, no importa si no es de uno. No, no importa. Lo importante es que tú hagas el registro fotográfico, que descargues el enlace y hagas el registro fotográfico. No importa si lo presentas de otro, porque al tener ya el registro fotográfico y al tener cámara, si tú ingresas de otro computador, como ya está el registro previo, pues obviamente te va a aparecer allí el proctoring para que puedas hacerlo. Entonces no hay ningún inconveniente. Igual ya ahorita les comparto por este chat el instructivo.
Muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno, creo que ya no hay más manos levantadas, entonces daremos por finalizada nuestra web el día de hoy. Agradecerles a todos por la asistencia. Laura Celeste, creo que acaba de levantar la mano. Tutora, buenas noches, Sí, disculpa. buenas noches. Soraya, yo había levantado la mano. Es que tengo una duda. Bueno, una era respecto a si la actividad era individual o era colaborativa, pero me dicen que es netamente individual. Pero correcto. Lo otro que no tengo claro es dónde puedo evidenciar esta web. Yo la vez pasada participé en la web, traté de ingresar por medio del correo institucional y no la pude ver. No sé si fue que no llegó a mi correo, no sé cómo poderla visualizar. Ok, la web ustedes bueno, yo la comparto por muchos sitios. El primero es en este mismo chat. Cuando finalizamos, automáticamente queda grabada. Ustedes se dirigen en el chat, en la parte superior donde dice archivos, y allí les aparecen las grabaciones de la web anterior y les va a aparecer también esta. Esa es una ruta. La segunda ruta es que yo la subo a YouTube y les comparto el video por mensajería interna. Tercera ruta, que es una que casi nunca utilizan y es muy importante que la visualicen. Cuando ustedes ingresan al aula, en el entorno de información inicial, hay algo que dice acompañamiento docente y dice encuentros sincrónicos vía conferencia. Ustedes ingresan allí, es un foro que ustedes van a encontrar donde ustedes no pueden publicar y allí van a encontrar todo. Las fechas programadas, los días en los que se hicieron, el tema que se trató y el enlace de la grabación. ¿Listo? Hay la grabación que encuentran en el entorno inicial, de información inicial, es el que yo siempre subo a YouTube. Entonces, miren que por varios sitios se los compartimos. Asimismo, la mayoría de tutores lo comparten en los foros, comparten las grabaciones. Entonces, si no lo llegan a compartir en los foros, ustedes se dirigen, como les explico en la ruta, entran al aula, van al entorno de información inicial y despliegan, ¿sí?, el cursor, y allí hay algo que dice acompañamiento docente, encuentros sincrónicos vía webconferencia. Y ahí van a encontrar todos los enlaces de las grabaciones que hemos tenido de la web y tan pronto terminemos esta, descargo mañana, la subo a YouTube, genero el enlace y se las comparto también, tanto por este medio como por la mensajería interna y pues en los foros del curso. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno, creo que, ¿quién más tiene la mano? Jesús Andrés Cárdenas. Jesús Andrés, ¿tenías la mano levantada? Bueno, ahora sí creo entonces ya que no hay más inquietudes, más preguntas. Recuerden, porfa, cualquier duda, remitirse a los tutores que tienen cada uno de ustedes. Si no hay respuesta, me pueden, por favor, contactar por este mismo chat, a la mensajería interna, me buscan con el rol de directora. Les recuerdo, mi nombre es Ángela Grisales, siempre estoy dispuesta y presta a colaborarles en todo lo que se presente. ¿Listo? Entonces, para todos, un feliz descanso. Gracias por haberse conectado, a los profes que nos acompañaron en la web. Agradecerles nuevamente. Un abrazo para todos y próximamente noticias para encontrarnos en el CIPA para explicarles la última tarea, que es la prueba objetiva cerrada. ¿Listo? Hasta luego, que estén muy bien y gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.